Hoy os traigo un tema que quizás hayáis vivido en algún momento o que, quién sabe, quizá lo estéis atravesando ahora mismo. Y sí, es uno de esos que suele removernos por dentro. ¿Por qué huimos cuando alguien nos empieza a mostrar interés de verdad? Te sorprendería saber cuántas mujeres me han compartido abiertamente. Cintia, yo quiero amor, de verdad, pero cuando alguien se me acerca, me bloqueo, me cierro. Notan que no están receptivas, que no están abiertas al amor. Y ojo, que no solo pasa en mujeres, ¿eh? Hombres, personas diversas, todas con la misma sensación. Una parte de ellos que anhela amor y otra que sin saber por qué lo evita. Porque si os dais cuenta, hemos pasado de identificarnos con ese apego ansioso, ¿no? Ese que está pendiente si el otro nos quiere, si responde, si está ahí, pero cada vez más nos vamos yendo al otro extremo, hacia el perfil evitativo, ese evasivo, huidizo. Así que quédate hasta el final, porque voy a compartirte lo que a mí me ha ayudado y cómo puedes empezar a trabajar ese estilo de apego evitativo que muchas veces sin darte cuenta llevas contigo a cuestas. Soy Cintia, creadora de Despiértate, y esto es Desnúdate conmigo, un espacio sin prisa donde podemos hablar sin filtros. Voy a empezar contándote una teoría sencilla para que puedas identificar cuál es tu estilo afectivo. Puede ser ansioso, evitativo o seguro, porque te aseguro que entenderlo es el primer paso para poder cambiarlo, transformarlo. Mira, el estilo afectivo seguro es ese que todo el mundo quisiera tener. Ese el que cuando estamos solas, sin pareja, ya estamos bien. Nos sentimos a gusto con nosotras mismas. Y que cuando llega alguien, nos sentimos que estamos aún mucho mejor, ¿vale? A ver, ¿por qué lo digo? Porque esa persona que llega a tu vida no lo hace para salvarte, sino que viene a sumar, ¿no? Porque ese tendría que ser el fin de tener una relación. Evidentemente que te sume, porque no viene a taparte un vacío, sino viene a compartir contigo desde un lugar donde tú ya te tienes, que estás a gusto porque tienes una relación bonita contigo misma. Y sé que ahora se habla mucho de estar bien solas, que ya somos suficientes, ¿no? Y sí, claro que sí, es necesario pasar tiempo con nosotras mismas. Pero también es verdad que si llegara una persona que te sume, te nutra, te aporte, claro que puedes estar aún mucho mejor. No porque lo necesites, sino porque lo estás eligiendo. Ahora, otra cosa sería si no sabes estar bien contigo misma. Ya empezaríamos desde un lugar inestable, un lugar que se tambalea a la mínima de cambio. Entonces, ¿cómo podrías identificar si tienes un apego ansioso? Vale, mira, suele pasar cuando valoras muchísimo más al otro, o sea, lo sientes superior. Y a ti te ves como si tuvieras poco valor, que no eres suficiente. Y desde ahí, desde esa ausencia de valía, es en el que estás siempre pendiente, buscando señales, ¿sabes? Leyendo entre líneas, pensando, ¿ha cambiado? ¿Por qué está en línea y no me habla? ¿Le estaré dejando de gustar? Pero porque en el fondo es que llevas una creencia clavada dentro de ti, creyendo que si no haces un esfuerzo a diario, constante, la otra persona no se va a querer quedar a tu lado. Entonces, claro, acabamos persiguiendo. Y no siempre con palabras, a veces es en silencio, el mismo que nos lleva a que por dentro nos genere como una angustia, un miedo a que el otro desaparezca. Y claro, te aseguro que es tan agotador. Imagínate estar cada día necesitando confirmar que esa persona todavía está ahí, que todavía quiere, que todavía te elige. Es como si el contador emocional se pusiera a cero cada día. Y eso termina siendo un desgaste emocional brutal. Y ahora vamos al otro lado, el que vengo a desnudar contigo hoy.
el estilo evitativo. Ese también que vive dentro de muchas mujeres, muchos hombres, aunque no siempre se reconozca tan fácil. Y a que quizá no lo sabíais, pero curiosamente el evitativo suele encajar con alguien ansioso, porque si juntas dos evitativos, está claro que no habrá relación, ¿no? Porque cada uno pasará del otro. Pero un evitativo con un ansioso, esa mezcla se suele mantener, aunque muchas veces desde un malestar, del pasarlo mal. ¿Por qué? Porque el evitativo escapa, evita el conflicto, esa intimidad profunda, evitan que lo vean tal cual es. ¿Y sabes qué pasa con esto? Que en el fondo tiene miedo. Miedo a que si alguien se acerca demasiado, lo vea, lo toque, lo atraviese y finalmente le termine haciendo daño. Y es por eso que prefiere alejarse antes de que esto ocurra. ¿Y por qué os digo esto? Porque yo me he visto ahí también. Me he pillado apagándome justo cuando algo bonito estaba empezando. Me he notado creando excusas, viendo defectos donde antes no los veía, solamente porque el otro estaba empezando a quedarse, mostrar más interés. Y eso tocaba una parte muy antigua de mí, una que ya conocía muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a entrarle de lleno, porque te voy a dar ejemplos súper claros de lo que es moverse desde un estilo afectivo evitativo a uno seguro. ¿Por qué? Aunque no lo creas, sí que se puede cambiar. Si no, no te estaría contando todo esto en este episodio. Y te lo digo de frente. La manera en la que tú te vinculas influye directamente en el tipo de relaciones que construyes. Y probablemente ya lo has vivido o lo estás viviendo. Relaciones que se enfrían, que se cortan de golpe, que te dejan con esa sensación de, ¿en serio? ¿Otra vez me ha vuelto a pasar? Mira, ¿qué nos pasa cuando nos movemos desde este estilo evitativo? Una señal clarísima es que nos cuesta muchísimo que nos guste a alguien. ¿Te ha pasado que, por ejemplo, que hay épocas en las que decimos, es que no me atrae nadie, ojalá y me enamorara de alguien, pero es que no me pasa? Claro que no te pasa, porque lo estás evitando. Otra señal sería que nos agobiamos fácilmente cuando el otro está muy disponible, demasiado por uno. Y ahí empezamos a sentir vamos, como si estuviéramos atrapadas, como si tuviéramos que escapar, llegando incluso a ridiculizar a la otra persona por su insistencia. Y todo esto tiene una raíz profunda. La persona evitativa suele llevar una máscara, un escudo, porque cuando le pregunta a su entorno, amigos, familiares, oye, ¿y cómo me ves? Todos le dirán, oye, te veo fuerte, independiente, echada pa'lante, la que tira del carro, pero tú por dentro sabrás que no es así, que muchas veces te sientes insegura, sola, dependiente emocionalmente, confundida, solo que tu imagen no lo demuestra. Y esta es una gran trampa en la que solemos caer, creer que lo que mostramos hacia afuera es lo que realmente somos por dentro. Tener en cuenta que esta persona evitativa ha aprendido a ser independiente, tanto en lo laboral, en lo social, en lo visible. Pero cuando una relación empieza a volverse más íntima, cuando hay que desnudar el alma realmente, ahí es donde se pierde, porque no sabe cómo sostener esa vulnerabilidad. Por eso es que la evitativa se siente más cómoda con la fase del flirteo, porque como hay un juego, una seducción, sabe que puede gustar y ahí no hay riesgo real de exponerse emocionalmente. Y aquí quiero que te grabes esto. El estilo evitativo y el ansioso son exactamente lo mismo, dos caras de la misma moneda. Los dos tienen el mismo miedo, el de ser rechazados, el de perderse en el otro y a mostrarse y sentir que no son suficientes. La diferencia es que uno se pega y el otro huye. Y lo que ocurre muchas veces es que si antes te vinculabas desde esa ansiedad, ahora te has colocado en la piel de la evitativa, pasando de ser la que está pendiente de todo a convertirte en la que no necesita a nadie.
pero detrás el miedo sigue intacto, igual que siempre. Y por eso os digo, no confundamos empoderamiento con desconexión emocional. Porque muchas veces decimos, yo tengo mi vida montada, mis horarios, mis planes, nadie me va a sacar de ahí. Y eso que parece seguridad, déjame decirte que muchas veces es un escudo, una coraza, un no quiero volver a cambiar ni ceder por nadie. Y está totalmente disfrazado de independencia. Oye, y está bien que tengas tu vida, pero si te resistes con todas tus fuerzas a mover ni un milímetro por una persona nueva, ya te digo que ahí hay defensa, ahí hay miedo. Estás poniendo palos en las ruedas a la hora de dejarte conocer. Y esto os lo digo porque es lo mismo que yo pasé en mi proceso de cambio personal y que obviamente sigo cambiando. No quiero parecer aquí que ya he sanado por completo porque no es lo que pretendo. Simplemente intento traerte lo que a mí me ha ayudado. Pero lo que sí es cierto que conforme he ido conectando conmigo misma, quitándome todas esas capas de cebolla, esas que me puse para protegerme, he ido soltando esa máscara, esa coraza, ese estar a la defensiva por todo. Vale, entonces, ¿por dónde empezaríais? Uno, reconociendo que hay un miedo, que en este caso es el mismo miedo del ansioso. Me refiero, tengo miedo a perderme, tengo miedo a que me hagan daño, tengo miedo a que no me quieran. Hay que reconocerlo, ¿vale? Dos, sabiendo cuándo estás sobrando desde tu máscara, desde ese papel de mujer, yo lo puedo todo y no necesito a nadie. Porque déjame decirte algo, ¿qué tipo de hombres crees que atraía cuando llevaba mi escudo? Atraía a hombres que estaban muy en el ego, muy pavo real, ¿sabes? Y desde ahí, obviamente, mi actitud era estar a la defensiva. Yo me he descubierto hace poco con una actitud más abierta, más receptiva, más tranquila, sin pretender demostrarle nada al otro, precisamente porque he soltado ese escudo de dureza, el mismo que yo necesitaba para sentirme segura, porque la realidad de todo esto era que yo no me sentía segura conmigo misma, y por eso que me ponía el disfraz. Vamos a decir, ese disfraz de mujer evasora. Entonces, desde ahí, ¿qué tipo de personas crees que puedes atraer? A personas que evidentemente tampoco están en contacto con su vulnerabilidad, ni con su miedo, ni con lo que realmente son, sino que están en contacto con su personaje. Entonces te pregunto, ¿tú sientes que llevas un personaje encima? Porque lo importante es reconocerlo para poder empezar a soltar, ¿sabes? Todo ese escudo, esa coraza. Otra cosa que te diría después de reconocerlo sería que conectes con ese miedo, porque lo importante que se trabaja en estos distintos procesos de sanación, de terapia, o lo que mejor te siente, es abrazar el miedo, porque una persona que se pone máscaras, corazas, ¿tú crees que está en contacto con sus miedos? Para nada, está mirando hacia otro lado, evadiendo su existencia. Así que mira, lo que te propongo hoy es simple, pero no tan fácil. Dependerá de cómo lo veas. Mira, a ver, hazte un listado desde tu sinceridad más profunda. Cierra los ojos, respira y pon ahí delante tuyo la imagen de estar en una relación. Así, sin filtros. Y ahora pregúntate, ¿qué miedos aparecen? ¿A qué le tienes realmente miedo cuando alguien te mira de verdad? Ya sé que te dices a ti misma que estás bien, que no necesitas a nadie, pero en el fondo sabes que lo que estás es protegiéndote. Porque claro que sabes estar sola, pero ¿qué pasaría si alguien te ve de verdad? Pero de verdad, me refiero, no es a tu fuerte, autosuficiente, de mujer con su energía masculina a tope, sino esa que estuvo hecha un cromo la semana pasada. ¿Qué pasaría si esa persona a la que siempre le enseñas tu máscara te viera sin ella? Si le dijeras, oye, mira, esta soy yo, con todo esto que me da miedo, ¿qué? ¿Qué pasaría? ¿Y si se queda? ¿Y si no pasa nada? Tenlo claro, hasta que no hagas esto,
hasta que no conectes con esos miedos, con esa parte vulnerable que evitaste por tanto tiempo, no vas a estar ni por asomo cerquita de tu esencia. Y te lo digo porque me está pasando. Me está sorprendiendo que cuantas más capas me quito, más me reconozco. Entonces, ¿qué te parece si empiezas a mostrarte desde ahí, sin explicar tanto, solo siendo? Vas a ver que vas a empezar a sentirte aún más tú y vas a reencontrarte con esa parte que creías perdida. Y te aseguro que eso sí que es estar viva. Si sientes que este episodio tocó algo dentro de ti, guárdalo. Compártelo con alguien que quizá lo necesite. O simplemente vuelve a escucharlo cuando se te olvide lo que ya sabes, que no estás rota, ni sola, ni destinada a huir siempre. Nos tenemos y aquí, juntas, nos estamos despertando. Nos escuchamos en el próximo episodio de Desnúdate conmigo.